¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. 8 y 9 de abril nos vemos en Tijuana y en San Diego. Aquí el número de teléfono donde vos podés conseguir tus entradas para estos dos lugares espectaculares. Ahora bien, ¿qué sucede, mi brother? Fíjate, la NASA hoy no va a chingar a su madre. Resulta que hoy nos retractamos y ya dejó de chingarla. Hoy está del lado de la divulgación. Lo que usted va a escuchar es una cosa que en aquellos tiempos jamás hubiésemos pensado que iba a decir la NASA. Pero antes de eso, vamos a hacer una breve retroalimentación de lo que sucedió hace más o menos unos 20 años. En este caso tenemos a Gary McKinnon. Gary McKinnon es un inglés que él tenía una obsesión por los extraterrestres. ¿Y qué mejor lugar de buscar ovnis que en las computadoras de la NASA? Y fue así cuando Gary McKinnon, estando en Inglaterra, entró a los top secret de la NASA. Fíjense que la NASA ni siquiera tenía nada de software de seguridad ni claves en su computadora. Él simplemente pudo ingresar y empezó a ver todo lo que ocultaba la NASA. Gary McKinnon decía que había visto naves cilíndricas, que incluso habían dos extraterrestres que colaboraban directamente con el gobierno de Estados Unidos y con la NASA. Y de hecho le decía no terrestres en colaboración. Y ahí vio dos nombres y los otros eran como números, pero alrededor de 20 extraterrestres colaboraban con la NASA. Esto lo dijo en el 2002. Hubo un gran juicio respecto a esta divulgación que hizo Gary McKinnon. Y bueno, al final Gary McKinnon técnicamente ganó. El tipo grabó todo. Naves cilíndricas, extraterrestres, todo. Estados Unidos, cuando se percata de esto, se dan cuenta porque uno de los operadores estaba sentado y de repente empieza a ver que él sentado pasa lo siguiente, pasa un cursor. Y él ve el cursor ahí y se da cuenta que alguien ha entrado al software, ha entrado al top secret de la NASA. Y es ahí donde se disparan las alarmas. Pero Gary McKinnon ya había estudiado el momento que ellos se despertaban. Es decir, Gary McKinnon adoptó el horario de Estados Unidos. Recordando que en Inglaterra son como 9 horas adelantadas. Entonces el tipo, a la hora que entraba a trabajar el operador, él también entraba a ver qué es lo que había. O al revés. Pero la cosa es que en ese momento él se descuida porque quizás su horario mental le engañó y sucede que el operador vio como una página se abría, se cerraba y abría archivos. Y fue ahí donde el operador de la NASA salta las alarmas, se pone todo en seguridad y empiezan a darse cuenta que la IP era de Inglaterra. Van y hablan con él y hacen un trato porque lo querían extraditar. Pero él dijo, mira, si me extraditan voy a publicar todo. Y si publico todo, la gente se va a dar cuenta que ustedes ya tienen extraterrestres colaborando con ustedes. Y fue así como el gobierno de Estados Unidos le dijo, mira, ¿sabes qué? No te vamos a extraditar, pero danos todo lo que tienes. Y entonces cuentan que él entrega todo, en teoría, pero se cree que él todavía tiene muchas cosas muy ocultas de todo lo que él logró ver allá, las fotos con aliens, las naves que tiene Estados Unidos en conjunto con extraterrestres, los nombres de los colaboradores extraterrestres que están con el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esta es una gran historia. Pero bueno, ahora de esa divulgación que hizo en aquel momento, este señor, vamos a saltarnos ahora a lo que dice el director de la NASA. El director de la NASA dice lo siguiente. Escuchad lo que dice y los que saben en inglés, si no yo se lo voy a traducir. Escucha lo que dice, audio original. I have tasked our scientists to look at this phenomenon from a scientific point of view. And let's see if we come up with any answers. And it didn't just happen once. They tracked it around. And then other pilots on different missions would see a similar phenomenon and get pictures of it. Do you know of no kind of propulsion? Our government has said this is not something secret that we have. And the fact is, we do not know what this phenomenon is. We have an office called the Search for Extraterrestrial Intelligence. And wouldn't it be interesting if we start to see the confluence of the two?
Bueno, él dice de que efectivamente ellos están interesados en ese fenómeno. Pero no solamente eso, sino que ellos tienen ya una oficina. Escuche usted, tienen una oficina para la búsqueda de extraterrestres. También relata en otra entrevista que a él le han contado cómo los pilotos han visto naves. Vamos a ello. Miren, escuchemos lo que dice en esta intervención. Con los pilotos y están absolutamente convencidos que vieron algo. Fijaron su radar en él, lo siguieron y de repente se movió. No tenía escape, no había estela de humo, no tenía alas visibles o algún tipo de motor, por lo que no sabemos qué es, pero es algo. Ayer no. Ahí lo pudo ver usted. El director de la NASA ya empieza a ver cómo es que efectivamente sí existen esos objetos y que han tenido varios encuentros. Por eso es que tiene ya una oficina de búsqueda de extraterrestres. Eso es lo que tienen y en aquellos momentos nos llamaban locos. Vamos a ir a este video que ya está en español. Veamos. Nuestro gobierno ha dicho, esto no es un secreto que tenemos. El hecho es que no sabemos qué es este fenómeno. Tenemos una oficina llamada Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. ¿Y no sería interesante si empezáramos a ver la confluencia de los dos? Es decir, él se está refiriendo que va a ser muy interesante si empiezan a ver la unión de estos UAP, de las esferas, de las naves, con la inteligencia extraterrestre. Es decir, antes de eso ellos se hacen los tontos y lo dividían. Entonces ponían que los UAP eran otra cosa que no sabían y que los extraterrestres son otra. Entonces dice, va a ser muy interesante que unamos este fenómeno. Es decir, que estas naves vienen o son creadas por extraterrestres. Palabras del director de la NASA que ya empieza la divulgación. Bueno, ahí está, brother. Cada vez estamos mucho más cerca y estoy convencido que según el último información que me dieron los extraterrestres, a nuestros niños ya van a empezar en los libros educativos a mostrarles cómo interaccionar con extraterrestres por si se encuentran con alguno y que comiencen a pensar que hay vida en otros planetas. Estoy seguro que ya vamos a empezar con eso. Estoy convencido. Pero bueno, familia, ahí lo tiene usted. Y nos vemos en las conferencias que se llaman investigaciones, archivos extraterrestres. Son las investigaciones y los archivos que los extraterrestres han hecho de nosotros. Incluso viene un documento muy interesante, le adelanto, que narra el momento exacto que el humano envejece. O sea, es una cosa muy loca. Y no estoy hablando de lo que dicen los científicos, no. Es que te dice el momento exacto que el humano empieza a envejecer, porque ellos se dan cuenta cuál es el momento exacto, el día exacto que el humano empieza a envejecer. Entonces dan unas claves cómo podemos hacer para detener el envejecimiento. Se las voy a presentar en la conferencia. Estoy seguro que le va a impactar. En esta parte de archivos que he recibido de diferentes extraterrestres, usted entenderá también lo que significa el símbolo humita, cómo está relacionado con una parte de nuestro cuerpo. Entonces eso y otras cosas espectaculares usted las verá en las conferencias que daré en Ciudad de México, en Monterrey y en Tijuana, a este número de teléfono, y el 9 de abril en San Diego, California. Ahí lo tenemos, familia. Muchas gracias por todo. Espero que este programa no solamente te aporte respuestas, sino que te prepare para lo próximo que va a venir. Porque la divulgación en el tercer nivel, según los extraterrestres, viene de un comunicado que va a dar el Papa. Luego, primero es la aclimatación que van a hacer en los niños, pero en el sistema educativo. Y después va a venir de un comunicado del Papa donde él se va a abrir, donde van a abrirse a esa probabilidad de los extraterrestres y va a cambiar la forma de ver al Supremo Dios. Como se dice en hebreo, al Cohen Gadol, al Supremo Sacerdote,
Pero no hablo de estos, no, hablo de uno cósmico. Así que familia, bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo. Y los invito a todos ustedes a que vean el podcast que tengo. Así que estos videos que ustedes ven en el recuadro son los podcasts que tengo en mi canal, que se llama Podcast Extraterrestre, Marcelo Larín. 45 minutos de conocimiento prohibido. Así que denle click a cualquiera de estos videos y nos vemos allá. Hasta pronto.